Buenas, buenas, buenas. Bienvenidos. Buenos días. ¿Cómo estamos? Hola Buenos días, Meli, Esteban, Jess que se suma hoy. Bienvenida. gracias. Buenos días. A ver, ahí se me escucha bien, sí, ¿verdad? Sí, 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 sí. Micrófono y altavoz. Ahí está. Perfecto. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo amanecieron? ¿Ya hicieron su análisis premercado? Meli, Esteban, todavía no les revisé su calendario, pero cuenten ahí si ya lo hicieron o todavía no. Ya lo hice sí, por mi sí. parte. Buenísimo, perfecto. Entonces vamos a ir por aquí. Lo primero que hacemos siempre, Jess, sobre todo vos que estás empezando, va a ser revisar nuestro calendario económico, ¿sí? Aquí lo que hacemos precisamente es ver cuáles son esos eventos que pueden generar mayor volatilidad en el mercado para prepararnos en la semana y entender los horarios y los días en los que vamos a tener mayor volatilidad. Tú, por ejemplo, que estás en Argentina, también acá estás viendo que mi horario local, esto, bueno, está 8:14, que fue la hora en la que lo abrí. Si lo actualizo, siempre te va a figurar tu horario local. Y acá lo que tú tienes que hacer precisamente va a ser ir al filtro, ¿ok? Y ahí en los filtros vas a colocar solamente la carpeta roja, que son los que generan mayor volatilidad, y la carpeta blanca, que es para saber en realidad los días festivos, ¿sí? Luego acá vas a filtrar las divisas que tú operas. Yo, por ejemplo, solo dejo euro y dólar, ¿sí? Y aplico el filtro. Entonces vemos que, por ejemplo, hoy lunes en Londres, en horario de la sesión de Londres, tuvimos 4 eventos. Luego tenemos ahora a las 11:45 de mi horario, tenemos estos dos eventos. Y así tú vas a ir viendo cuáles son todos los eventos que hay. El día martes a las 10:30 es el horario de la apertura de Nueva York ahora, por eso comencé un poco más tarde hoy. El día miércoles a las 4 de la tarde, 4 y 4:30, que son los eventos más importantes de la semana. Y el día jueves a las 10:30 también, dos eventos macroeconómicos. Y el día viernes a las 10:30, un evento. Estos son los más importantes. Ahora, vamos a enfocarnos en los eventos restringidos por las empresas de fondeo, que son precisamente, además de todos estos, generar alta volatilidad, los eventos restringidos, diríamos que son, si operas cuentas de fondeo, en los que tú más tienes que prestar atención, porque según el tipo de cuenta, tú vas a poder o no operar este tipo de eventos. Entonces, por ejemplo, utilizamos el calendario económico de FTMO, que es gratuito. Acá del lado izquierdo encontramos en herramientas y servicios, calendario económico. Y el lunes, por ejemplo, hoy no tenemos ningún evento restringido. Yo lo que voy haciendo es día por día, destildo el otro día como para ver día por día. Después el martes tenemos para el canadiense. Luego el día miércoles es el día, o siempre, generalmente el miércoles es el día que tiene mayor o más eventos restringidos. Tenemos ahí el IPC, el GBP, tenemos para el petróleo y acá tenemos precisamente para el dólar y para los índices a las 16, que serían las 4 de la tarde de Argentina y las 2 de la tarde creo que en Colombia. Tenemos estos dos eventos restringidos. Entonces, fíjate aquí, precisamente hay que tener cuidado en esa ventana horaria de 4 minutos. Si la noticia es a las 16 horas, mira que te dice aquí por qué es restringido. Porque los traders de FTMO tienen restringido el trading de 2 minutos antes a 2 minutos después del lanzamiento. Es decir, desde las 15:58 hasta las 16:02, esa franja horaria o esa ventana de 4 minutos son restringidas para abrir posiciones. Ahora, si tú, por ejemplo, tienes una posición ya programada de antes, no va a pasar nada, ¿ok? Y también, como lo dice aquí, no aplicable al FTMO Account Suite porque hay cuentas que no tienen restricciones, entonces sí las puedes operar. Eso siempre depende de la empresa. Usamos FTMO, pero cada empresa tiene su propio calendario económico y generalmente los eventos restringidos son restringidos para la mayoría de las empresas, ¿sí? Después tenemos para el neozelandés. Eso es el día miércoles. Día jueves para el GBP únicamente y el día viernes no hay nada. Entonces, yo lo que hago puntualmente es aquí en mi plantilla, hago aquí análisis premercado y hago una captura de pantalla de todo el calendario económico, de los eventos restringidos, de las divisas que yo opero, que solamente estoy operando índices. Entonces acá coloco solamente el miércoles 18 de diciembre y además, como sé que ese es el único día que hay un evento restringido, me pongo acá un registro en el día miércoles con un circulito rojo
y el horario en el que hay un evento restringido, cosa de que yo no me olvide que ese día hay un evento restringido a esa hora. Y ahora sí que revisamos el calendario económico, nos vamos a los activos que operamos. Vamos a analizar euro dólar y S&P 500. Entonces, fíjate aquí cómo lo tengo. Siempre activo euro dólar, sesión operativa y voy completando. Pero me voy al mapeo directamente, que es lo que vamos a hacer directamente en TradingView. Ahí se ve, perfecto. Vamos a usar 4 horas, 1 hora y 15 minutos. Acá, por ejemplo, que vemos que en 4 horas, toda una estructura bajista. Dentro de esta estructura bajista, vimos que finalizó el fractal, el rango. Comenzó el retroceso. Toda esta estructura interna alcista fue el retroceso y parece que ahí se alineó bajista, sin llegar al 50%. Precisamente vean acá inicio y final. ¿Por qué final? Porque acá el último máximo que creó el último mínimo fue eliminado, pero ahí vemos que fue solamente con mecha, o sea, no tuvo volumen alcista, pero precisamente ese mismo volumen nos puede decir que ahí en ese nivel, con toda esta liquidez, el precio tomó la liquidez y ahí se alineó bajista. Vean que ahora va completamente bajista. Pero ¿para qué nos sirve inicio y fin? Para marcar nuestro 50% y justamente definir zona de compras en el retroceso en todo este 50% y zona de ventas por continuidad. Pero no llegó a la zona de ventas. Sin embargo, ahí es donde tenemos que entender, como siempre decimos, las probabilidades, porque por más de que el precio no haya llegado al 50%, desde ahí se puede alinear. Ahora les pregunto, ¿podría desde ahí crear un nuevo mínimo? ¿Podría desde ahí crear un boss? Podría hacerlo. Probabilidad. Están calladitos hoy. Sí, sí, sí. Vale, perfecto. Bueno, nos vamos 1 hora. Entonces, esta temporalidad, yo lo hice, yo todos los lunes hago las 5 temporalidades. Hago diario, en diario tengo un fractal completo, bajista, que generó este rompimiento. Pero fíjense esto, si yo me bajo 4 horas, ¿qué fractal voy a ver? El del último rompimiento, que es este. Entonces, en 4 horas es ese el que tengo marcado. Si nos vamos aquí. ¿Ve? Es este punto, que es parte de la estructura interna de diario. Entonces ahí está la fractalidad. Ahora si me voy 1 hora, lo mismo. Voy a ver que en 1 hora tengo el fractal de 4 horas que es de rango. Entonces siempre usamos nuestra primera temporalidad, que en mi tipo de operativa es 4 horas, para identificar el rango. Ahora dentro del rango voy a tener una fractalidad interna, que es esto que estamos viendo ahora en 1 hora. Si nos enfocamos en los últimos dos cambios estructurales, tenemos entonces por aquí que terminó el impulso de 4 horas y comenzó el retroceso con este cambio estructural. Y de ahí estaba alcista en el retroceso. Alcista en el retroceso. ¿Cuándo terminó el retroceso? Cuando cambió de nuevo de alcista a bajista. Entonces, siempre con los últimos dos cambios estructurales yo puedo ver el fractal de cada temporalidad, inicio y fin. Entonces, ¿qué sería este? ¿Impulso o retroceso? En En este este momento momento. está en un retroceso, pienso yo. Donde Meli. está marcado el impulso, pero está empezando a retroceder. Ok, ¿y se entiende ahí, Jess? Igual vas a ir entendiendo todo a medida que estudias la estrategia, pero precisamente para que vayas viendo. Siempre son los últimos dos cambios estructurales. Si yo veo que acá cambió de bajista a alcista, tomó liquidez, cambió la estructura, entonces finalizó un impulso, porque veníamos desde diario 4 horas bajista, finalizó el impulso y comenzó el retroceso en toda esta estructura. Pero ahora cuando cambia de alcista, que toma liquidez aquí, y cambia la estructura aquí, ya digo, ok, terminó la estructura alcista, que era el retroceso, entonces por eso, si terminó el retroceso, ahora posiblemente y probablemente, siempre hablamos en términos de probabilidad, desde aquí, probablemente el precio se pueda estar alineando a bajista, por eso ahora, miren que está bajista, cambió la estructura de alcista a bajista, entonces el fractal que está vigente en 1 hora es bajista.
¿ok? Este sería el inicio, pero ahora les pregunto, ¿hay final? ¿Qué No opinan? se ve claro. No. Entonces, vamos a ver lo siguiente. Tomó liquidez y cambió la estructura. Entonces teníamos inicio. Aquí pudimos ver que tomó liquidez y cambió la estructura. Ahí es donde podemos empezar a tomar ventas en los retrocesos. Creó un nuevo mínimo, retrocedió, que esta la tomó Meli el lunes de la Bueno, semana pasada. Y desde ahí, ¿qué hizo este? Creó un nuevo rompimiento. Mínimo, máximo. ¿Qué hizo este máximo? Tomó liquidez y desde ahí creó un nuevo rompimiento. Vean, entonces ahí retrocede. Tomó liquidez. Entonces este se convierte en el nuevo inicio porque creó un nuevo mínimo. Y así sucesivamente, vean que siempre retrocede y crea un nuevo mínimo. Acá estuvo interesante lo que hizo el jueves porque retrocedió, creó un nuevo mínimo, pero no lo creó con volumen porque aquí miren que ya estamos en el 50% de toda la estructura alcista. Entonces desde ahí volvió a retroceder y dio otra venta creando un nuevo mínimo. Aquí cambió la estructura, o sea, tomó liquidez, cambió la estructura, volvió a retroceder. Entonces ahí podemos especular que por toda esa continuidad podemos seguir vendiendo, que de hecho incluso aquí, ahí viene lo interesante. Si este punto tomó la liquidez, ¿qué le faltaba para crear un nuevo rompimiento? Pues venir y crear un nuevo mínimo. Pero todavía no lo he hecho, entonces hasta que no lo haga, yo puedo seguir vendiendo. De hecho, lo que hizo fue crear un nuevo mínimo, pero no fue más bajo que el anterior. Entonces, ¿en qué se convirtió ahora ese punto? En liquidez. Miren aquí como en Londres de hoy, el precio vino a tomar la liquidez y parece que se está alineando. O sea que si yo quiero tomar operaciones siguiendo esta estructura de una hora, puedo seguir vendiendo, buscando la neutralización de este mínimo. ¿Ok? Ahí se entendió bien, se va entendiendo cómo va la cosa. Por eso se dieron ventas toda la semana pasada. Ahora nos vamos a 15. Vemos en 15. Miren todas las ventas que se fueron dando. Siempre vamos a buscar inicio y final y con Fibonacci por 50%, liquidez se dio una venta. Nuevo rompimiento, mínimo. Espero el retroceso acá. Se dio el retroceso, nuevo mínimo. Se dio el retroceso y se pudo haber vendido. Estas ventas son las que yo hice después en backtesting porque no estoy operando euro dólar. Pero retrocedió a tomar liquidez, nuevo mínimo. Cambió la estructura de nuevo. Miren ahí cómo viene a tomar liquidez, nuevo mínimo. Lo mismo aquí. Cuando crea el nuevo mínimo y confirmo el cambio de estructura, busco un punto de retroceso que ahí está marcado con el 70 y 80%, nueva venta. Entonces, si seguimos el mismo order flow, ese es el order flow. La estructura interna, ¿cómo va la estructura interna? Si me enfoco aquí en el último máximo y el último mínimo, tenía este punto que creó este mínimo. Luego se actualizó este máximo, creó este mínimo, volvió a retroceder ese máximo, creó este mínimo. Entonces, toda esta estructura interna es la que yo puedo operar en ventas. Por eso lo que está marcado ahí es el inicio, lo estoy considerando en este punto con Fibonacci, lo voy a borrar y lo voy a hacer de nuevo. Uso Fibonacci desde este máximo, que fue el inicio del último impulso bajista, y utilizo 70 y 80%. ¿Qué ocurrió aquí? Ocurrió algo muy interesante, que es cuando esto hay así mucha liquidez en máximos, es donde tenemos que considerar la liquidez. Porque si yo tomaba, por ejemplo, esta zona, miren que ahí se convirtió en liquidez. ¿Por qué se convirtió en liquidez? Precisamente porque el precio vino a tomar esta liquidez. O sea, además de tomar esta, tomó la del extremo. Y desde ahí se dio una venta, que fue el día viernes. Ahora, como vimos antes, esta reacción tomó liquidez. Desde ahí, si hubiera tenido liquidez suficiente, tendría que haber venido a crear un nuevo mínimo. Pero no lo hizo. Miren que el mínimo ahí reaccionó al imbalance de este alcista, tomó esta liquidez
y siguió subiendo. Entonces, ¿a dónde vino? Como siempre decimos, si este falló en crear un nuevo mínimo, es muy probable que se convierta en liquidez, que fue lo que hizo en Londres. Si nos vamos a 30 minutos con el indicador de las sesiones, vemos Tokio retrocedió y reaccionó, pero no tuvo liquidez. Y Londres lo que hizo fue tomar la liquidez de Nueva York y ahora parece que se está alineando. Entonces, ¿cómo vamos a justificar nuestras operaciones en euro dólar? Vamos a vender a favor de la estructura interna de una hora que todavía no termina. Y si compramos, bueno, si compramos en una hora, preferiblemente por debajo del 50%. Para eso me sirve el de una hora, para guiar mis decisiones, donde yo puedo vender a favor de toda esa estructura interna bajista que aún no ha terminado porque no hay un cambio de estructura. Para considerar el cambio de estructura, por lo menos tendríamos que ver que se elimine este máximo. Con cuerpo, ¿no? Si se elimina este máximo, ya tendríamos inicio y fin, y ahí sí podríamos especular que entonces sigue el retroceso de 4 horas. Porque ahora, por todo lo que está pasando, es como una posible alineación. Este se puede convertir en el nuevo inicio del rango, pero ¿cuándo va a pasar si se crea este? Mientras tanto, lo podemos especular. Por eso aquí en el 50% vemos que hay liquidez aquí, hay incluso liquidez acá, el precio está creando liquidez, entonces todo de qué va a depender de lo que haga aquí. Si viene y rompe con volumen, podemos seguir vendiendo o incluso si viene por aquí, según si no rompe con volumen y hace como una toma de liquidez, pues se pueden buscar compras. Entonces, ventas por continuidad de la estructura interna una hora y compras a favor del retroceso, que como decimos, este, según como sea, se puede convertir en el nuevo inicio del fractal del retroceso, ¿no? Especulando que el precio pueda venir por aquí a seguir tomando liquidez de los máximos. Bien, ahora los quiero escuchar a ustedes qué ven, si ven lo mismo, qué ven diferente, si van a comprar, si van a vender, qué van a hacer. Yo, por mi parte, pues, de lo que había visto ayer, pues de hecho, igual el análisis para mí sigue igual. No veo nada, porque, pues, digamos, dentro de la estructura mayor está muy por el 50%, ¿sabes? Entonces es muy probable cualquier de las dos cosas, que se vaya al alza o que se vaya para abajo. Entonces, por ahora no veo oportunidades, sin embargo, veo dentro de la microestructura que hay imbalance, hay liquidez. Se podría dar como una compra por reversión, pero igual yo no la tomaría. Claro, vas en contra. Eso pasa con las compras, que cuando vamos en compras, vamos en contra de diario y de 4 horas. Y de la ubicación, por supuesto. La ubicación me daría la compra simplemente para especular que se pueda alinear a favor de la estructura del retroceso, ¿sí? Entonces, preferiblemente si se compra, esperar volumen alcista. O sea, ¿cuándo decimos volumen? Cuando se crea un cambio en la estructura que veamos que es una vela super alcista que nos dé en el retroceso una oportunidad para comprar. Bien, perfecto. Jessy, ¿tienes alguna pregunta? No, yo, bueno, lo que estabas explicando recién esperaría una confirmación como para saber para dónde, o sea, qué hacer, si compra o venta, obviamente. Pero esperaría eso, la confirmación, como vos decís, está claro ahí donde se va a ir a la liquidez y se puede hacer un cambio de tendencia también. Muy bien, Así que excelente. esperaría. Sí. Sí, sobre todo estamos en el 50% de una hora que para eso nos sirve. Por eso me enfoqué bastante en profundizar por qué tengo este 50%, que es la estructura del retroceso, donde yo, entendiendo esa estructura, acá ese mínimo, como dijimos, se puede convertir en un nuevo inicio de fractal alcista siguiendo el retroceso. Pero al mismo tiempo, por el 50% superior, se puede dar la alineación que se alineó bajista y podemos buscar ventas por continuidad, que sería el escenario más favorable considerando que diario, 4 horas y que una hora van bajistas. Bien, Claro. perfecto. Meli, Sí, lo mismo. Hoy estaba pensando lo mismo, que como que estaba muy cerquita del 50%, entonces estoy esperando a ver qué hace. esperar. Pero Bueno, sí, en temporalidad chica sí vi que había un imbalance, lo dejé marcado. Pero sí, lo mismo. excelente. Acá, por ejemplo,
Mi recomendación es que puedan poner su alarma en máximo y mínimo de 1 hora, que nos daría precisamente una ubicación fuera del 50%, según si viene primero para arriba o para abajo, ponemos alarmas en máximo y mínimo, y bueno, en temporalidad menor, porque no ejecutamos en 1 hora, o por lo menos ustedes la mayoría operan en microtemporalidad, en 15 minutos está interesante este imbalance, porque tiene liquidez en mínimos, pero literal esperaría confirmación. O sea, se puede dar una compra, pero es en contra de todo. ¿Por qué? Porque ya creó bastante liquidez y acá vimos que falló en romper con volumen. Entonces hemos visto que cuando se generan los cambios estructurales, que puede ser, vino desde acá arriba bajista, 1, 2, 3, 4, 5 días seguidos, puede ser que haga una corrección en este punto, ¿ok? O para crear un nuevo rompimiento alcista, o incluso para considerar que si este sería el inicio y este sería el final, yo tendría más o menos por aquí un 50%. Vamos a poner un rango bajista. Este sería como el retroceso y el precio podría venir precisamente como por estos niveles para continuar, ¿no? Entendiendo la fractalidad de 1 hora. Entonces, preferiblemente esperar. Por ahora, alarma en máximo y mínimo de 1 hora, y si quieren operar compras ahí en ese imbalance con liquidez, preferiblemente esperar confirmación, porque literal, si no da una confirmación ni da un rechazo, puede caer como lo hizo en todas estas veces. Miren ahí cómo cayó con bastante volumen. Aquí lo mismo, retrocedió y cayó en 3 velas. Solo que aquí sí no lo ha hecho porque pues está recopilando liquidez en máximo. Bien, eso entonces por euro dólar. Y en S&P 500 lo mismo, siempre veo todos los lunes el diario, está completamente alcista, en diario no hay fin de estructura, entonces en diario va completamente alcista. En 4 horas tengo el mismo rompimiento, el mismo diario es el mismo de 4 horas, pero en 4 horas sí observamos que hubo un cambio de estructura, de alcista a bajista, con lo que pude marcar con el inicio y el final, el 50%, y estamos entonces en zona de ventas en el retroceso. Tuvimos la primera venta por aquí, inicio y fin, retrocedió. Por lógica de la estructura interna, ese máximo tendría que crear un nuevo mínimo si quiere seguir el retroceso. Entonces, ahí lo podemos ver, en 1 hora va bajista, en retroceso. Entonces, ¿qué tengo en 1 hora? Inicio, final, porque siempre toma de liquidez, cambio de estructura. Entonces, tengo un inicio, por un lado, el fin del rango alcista, y por otro, el inicio de un fractal bajista. Vean que uso rango en mi temporalidad mayor y voy a usar la palabra fractal cuando es la estructura interna. Entonces, este fractal que inició bajista, vemos que terminó aquí, tomó liquidez y cambió la estructura. Entonces, pueden pasar dos cosas. Como es alcista, este puede crear un nuevo máximo, o sea, puede estar haciendo algo como esto para crear un nuevo máximo. ¿Cuándo se convertiría en un inicio si esto ocurre? Mientras que no ocurre, el otro escenario es que este máximo, que fue el retroceso del retroceso, diríamos, se pueda estar alineando y crear un nuevo rompimiento. Entonces, por eso siempre para guiar las decisiones, 50%, inicio y fin, en este caso de la estructura interna de 1 hora, inicio-fin, 50%. Se dio esta venta el miércoles y se dio esta venta el viernes. Bueno, esta también se dio el jueves, pero hasta ahí no había creado un nuevo mínimo. Y además ya en 15 busco un imbalance para vender a favor de la estructura interna 1 hora, imbalance que es donde está reaccionando, pero no me gusta tanto porque está en el 50%. Por lo menos esperaría que venga por encima del imbalance por aquí o a tomar liquidez. Serían como los niveles que yo esperaría. Pondría mi alarma por aquí. Operaría venta solo por confirmación máximo. Y bueno, ya crearía por aquí un mínimo que si me rompe este mínimo ya se alinearía bajista. Si rompe este mínimo, ya tendría toma de liquidez, cambio de estructura. Y bueno, ahí sí podría buscar ventas, pero
Yo generalmente, por eso tengo pocas operaciones en la semana, porque yo espero que todo confluya. Yo para vender, preferiblemente vendo por aquí. Se dan operaciones en la estructura interna, se puede dar así, pero ahí es donde viene. Tú tienes que hacer tanto backtesting que tú encuentres con qué te sientes cómodo o cómoda, ¿ok? ¿Qué ven ustedes por ahí? A ver si quieren opinar del S&P 500. Que si bien no lo operan, por ejemplo, ahí Meli y Esteban operan solamente euro dólar, siempre está bueno ver qué hace otro par, como para ver, la estrategia funciona en cualquier activo. La estrategia lo que hace es guiarnos, guiar las decisiones. Después depende el patrón de entrada de cada uno y el horario. Sí, también está interesante en S&P. Ahí ya es otro tipo de cantidad de pips, cosas, ¿no? Totalmente, yo uso entre 100 a 200. Últimamente, en los últimos meses, estuvo ahí como máximo 180. La última operación que tomé tuvo 170. Por ejemplo, ¿no? Suponiendo que esto sea un punto de interés, y yo lo marco como un punto de interés, fíjate que si tomo una posición de venta, ¿ves? Me da ahí 140. Si tomo, por ejemplo, acá todo este punto de interés, lo mismo. Bueno, ¿ves? Es más chiquito, pero consideraría siempre el extremo, 170, 180. Eso también varía mucho en la época del mercado. Por ahí en junio, julio, sí estaban los puntos de interés como por 200, a veces llegaban a 230 y no los tomaba, o sea, mitigaba el riesgo o tomaba los extremos. Que esa es otra también de que mi operativa tiene pocas operaciones, porque yo sí veo que el punto de interés es muy amplio, me voy a considerar siempre el punto extremo, el punto más favorable, que al mismo tiempo es más favorable por relación riesgo-beneficio, pero es menos probable en términos de que retroceda tan profundo y ocurra que se active mi orden. Así que bueno, ahí estoy terminando el año, estoy documentando todo el proceso en una cuenta que estoy ahí financiando para mostrarles qué tal. Después ya les voy a mostrar muy pocas operaciones y me demoró casi que 6 meses hacer como la rentabilidad que estaba esperando para que en esa cuenta genere una asignación de capital. Así que según cómo termine ahora, termina, claro, el 2 de enero. Por eso casi que ni estoy operando porque estoy ahí en el ranking y si opero y pierdo, tengo el riesgo de salir del ranking. Y si no opero, me quedo en el ranking, pero pues no genero rentabilidad. Entonces, todo un equilibrio entre rentabilidad mensual, rentabilidad en los últimos 6 meses y el riesgo. Así que ahí ya después les voy a ir mostrando. Está interesante, he aprendido un montón porque es una nueva empresa. Y ahora estoy también viendo ahí los futuros para empezar a operar futuros. Me estoy capacitando, estoy aprendiendo. Así que Oh, en este mundo es todo un aprendizaje todo el tiempo. Lo bueno que tiene, que yo siempre recalco, es que teniendo una estrategia, que fue cuando yo pensé en crear y compartir el método Smith, no es como modo estrategia que te da la entrada, ¿no? Como otras estrategias que por ahí te venden un indicador, ¿no? Compra aquí, vende aquí. No, en realidad la estrategia es de 5 pasos para que tú guíes tus decisiones, para que tú sepas dónde comprar, para que tú sepas dónde vender. Ya después, el activo, el horario y demás es lo que es tu tipo de trading, porque incluso tú puedes usar los 5 pasos siendo scalping, que usarías, no sé, 30 minutos, 15 uno, pero ya si usas intradía vas a usar 4 horas, 1 hora, 15 minutos. Si usas swing ya te vas a ir a diario, 4 horas y ejecutar en 1 hora. Entonces, ahí viene que ustedes se mantengan siempre entendiendo que los 5 pasos guían tus decisiones, pero después va a depender siempre del activo que operas, el horario que operas y pues tu ventaja estadística en el activo. Porque ahora en futuros que estoy aprendiendo es otra cosa totalmente distinta. Vamos por contratos, no vamos por lotaje. Entonces los contratos tienen otro tipo de gestión y otras reglas. No puedo, porque eso es lo que estuve entendiendo, que vos en Forex puedes como apalancarte más por el simple hecho de que puedes usar menos lotaje. Vos puedes abrir menos de un lote, puedes abrir 0,01, puedes fraccionar el lote. En cambio, en futuros no puedes abrir menos de un contrato. Entonces ahí es donde tengo que adaptar la estrategia porque al parecer mis 100 y 200 puntos en S&P no serían rentables, sería muy arriesgado entrar con una posición. Entonces ya lo estoy viendo por lo que entiendo, entonces sería como una operativa más scalping porque tendría que usar de 20 a 30 puntos para que
el riesgo sea lo que yo estoy acostumbrada a perder en Forex. Entonces es o me banco y arriesgo más y empiezo como a interpretar que voy a tener más riesgo o ajusto mi estrategia de modo que pueda calibrar ese riesgo a lo que yo estoy acostumbrada. Mis conocidos que se pasaron a futuros ahí se quedaron. Sí, yo he estado investigando en los últimos 2 meses y ahora ya estoy por comenzar a operar en la plataforma de Ninja Trader que nunca lo utilicé y pues es la que utilizan. Entonces, eso es otra, que antes de irme a operar en real o en una cuenta de fondeo, porque hay un montón de cuentas de fondeo también de futuros, pues hay que familiarizarse con la plataforma. Entonces, así como ustedes están aprendiendo y se están adaptando, lo mismo yo, siempre uno busca crecer y esto es un negocio que, como siempre les dije a todos, te permite capitalizarte porque hay muchas oportunidades de negocio. Entonces, no hay que limitarnos a ni a un solo mercado, ni a una sola empresa. Son modelos de negocios. Como operamos cuenta real, podemos operar cuentas de fondeo. Dentro de las cuentas de fondeo están todos los activos financieros, ya si operas contratos por diferencia, que es lo que siempre operé. Y ahora, después de 3 años ya de estar operando, como irse a futuro, es un desafío, pero está bueno porque a mí me encanta crecer. Esa incomodidad de alguna manera que te hace crecer es lo que te mantiene todo el tiempo buscando más, buscando crecer y desarrollarte. Así que se los cuento ahí, que ustedes son como los más cercanos, fíjense que ustedes son como el entorno VIP. Ahora voy a crear un grupo en WhatsApp donde vamos a estar nosotros y también Luis, que él es de España y en este horario trabaja, entonces por eso nunca se puede conectar, pero está ahí en la VIP como ustedes, que están uno a uno y grupal, para tener entre nosotros ahí un grupo en WhatsApp. En WhatsApp o en Discord, estoy ahí viendo, porque siento que WhatsApp es más cercano. ¿Qué les queda mejor a ustedes, WhatsApp o Discord? Por mi parte, WhatsApp. cualquiera de las dos está ok. Sí, lo mismo, lo que sea más cómodo para vos, Nay. Pero ¿Vos, estaría muy Jess? bueno. Después vamos a estar en futuro con vos. También, es que claro, Nos yo me vamos con vos, capacito, olvídate. documento todo mi proceso, tengo un resultado, sea que gane o pierda, porque generalmente la mayor parte de la experiencia al principio es negativa, entonces eso también forma parte de mostrar cómo es todo, cómo son las pérdidas, y de ahí Obvio. pues me imagino que también voy a crear algún tipo de curso de cómo se operan futuros, eso, pero todo va con tiempo, ¿no? Es como yo para llegar aquí a explicarles hoy esto, Obvio. tuve que pasar años de que primero ni siquiera quería hacer análisis en vivo, porque yo nunca fui partidaria de sesiones en vivo donde se conectan y toman trades, porque no todos operamos igual en eso, pero porque es mi mentalidad. Hay personas que les sirve y tienen su sala de análisis en vivo y toman operaciones en vivo, pero yo, ¿por qué no tomo operaciones en vivo? Porque yo tengo una operativa intradiaria. Mira, si voy a esperar 5 horas aquí en vivo con ustedes, que suene la alarma, se dé la confirmación Claro. y, o sea, ¿entienden? Entonces, por eso es que yo nunca tuve operativa en vivo. Pero sí, sí, sin dudas, Jessy, que estoy documentando todo. Yo soy fanática de documentar. Tengo todas mis plantillas, todos los documentos, todas las cuentas que he quemado, todas las cuentas que he pasado, todas las cuentas que he retirado, todo tengo ahí documentado. Y lo mismo estoy haciendo aquí en futuros. Así que les voy a ir contando, por eso se los cuento, porque es como expectativa ahora Buenísimo. y ya cómo se va a Genial. ir Me desarrollando, encanta. se viene Me para el 2. encanta ese avance y lo que te propones también está bueno el crecimiento de eso. Y sí, Está porque si bueno. no te quedas como, este año fue de mucho crecimiento con mis cuentas de Forex, pero llega un punto ahí donde dices, bueno, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Qué nivel sigue? Como los jueguitos, ¿viste? Se te llena la barrita entera y dices, bueno, ¿y ahora? ¿Ahora qué? Quiero más. Claro, Así que ahí está vamos. bien, está bárbaro, me encanta. Bueno, Super, Nay. bueno, chicos, ahora que revisaron calendario económico, que revisaron sus gráficos, lo último, sobre todo para Jessie que está comenzando, es plan de gestión de riesgos y beneficios. Por lo menos Meli está en cuenta demo, está haciendo su primer challenge. Y Esteban está en su segundo real. Es el segundo, ¿no? Que estás haciendo. Ok. Entonces, ¿qué vamos a hacer después de ver el calendario económico y de ver el gráfico? Vamos a repasar nuestro plan de gestión de riesgos. Antes de abrir cualquier operación, es importante que sepamos, primero, cuál es nuestro objetivo de profit. Siempre partimos del objetivo de profit, que depende cómo está la cuenta. Si, por ejemplo, Meli está en profit, tiene que hacer un 5% en el demo y tiene un 1,45, algo así, bueno, ya sabe que le queda un 3,5%. Entonces, puede ser que ese sea su objetivo semanal o puede ser que ese porcentaje que le queda lo divida. Entonces, ese siempre es el primer paso. ¿Cuál es mi objetivo en profit? Esteban, que está en la cuenta de fondeo, bueno, ¿cuánto es? Generalmente vamos a trabajar en fondeo entre un 3 a un 4% de profit semanal. ¿Sí?
Si yo quiero hacer un 3% semanal, yo tengo que estar dispuesta a perder como mínimo un 3% para ganar 1 a 1, 3%, 1 a 2, 6%, ¿ok? Entonces así se desglosa. Primero defino mi objetivo en profit, según si estoy en fondeo, en cuenta real, según mi cuenta, según mi objetivo en la cuenta. Y ese objetivo ahora lo voy a limitar en pérdidas. Voy a decir, ok, si estoy buscando un 3%, voy a mínimo arriesgar un 3%. Entonces, ¿cómo voy a distribuir ese 3% en pérdidas? Bueno, 1% diario y opero 3 días, como para decir, pierdo los 3 días, pierdo el 3%, no opero más. Entonces, ahí es importante definir cuánto voy a arriesgar por día y según mi estrategia, si yo uso hasta 2, 3 operaciones al día, voy a mitigar ese riesgo diario. Si es 1% y tomo 2 operaciones, pues cada operación va a ir al 0,5%. Sí, eso igual tú, Jessy, lo vas a ir viendo cuando completes la estrategia y demás, pero siempre es importante como tener el pantallazo general, que de hecho por eso te doy acceso a todas las salas privadas para que vayas viendo, ¿no? Que es lo mismo que tú vas a Claro. hacer ahora en backtesting, que vas a entrar el domingo en meses anteriores, es lo que estamos haciendo aquí en Real. O sea, tú lo que quieres apuntar es a llegar a este momento y entiendas cómo vas a tomar tus decisiones. Pero fíjate, ¿cómo o qué te va a dar seguridad a ti de estar en el mercado real teniendo una ventaja estadística, que es para eso que está toda la formación en la que tú vas a aprender cuál es tu tipo de trading, en qué horario vas a hacer trading y con tu tipo de trading, las 3 temporalidades que vas a hacer, este análisis premercado y ya por último tu patrón de entrada y salida, ¿sí? ¿Cómo vas a entrar? ¿En qué temporalidad? ¿Cuántos pips de stop loss? Si es que vas a operar, por ejemplo, Meli opera mucho imbalance y liquidez previa, son sus dos confluencias clave. A Esteban le da muy bien es estructura interna, espera un retroceso, ahí estamos mejorando puntos de entrada con liquidez, que son siempre como los más óptimos. Y después ahí es que tú ejecutes tus propias operaciones. Fíjate que aquí nadie está diciendo, voy a comprar aquí, voy a vender aquí. Cada quien tiene su operativa, va documentando. Y el viernes vamos a retomar los viernes los recaps. ¿Ok? Yo primero Vale. 1 a 1, que los dos están en 1 a 1. Con Meli me conecto primero, después con Esteban. Y cuando termino con ellos, hacemos el recap completo. Así que, Jessy, si puedes, este viernes va a ser como a las 21 horas, aproximadamente 20:45, 21 horas. Si estás disponible, nos conectamos los tres y revisamos las entradas que tomamos todos, la gestión de riesgos. Así cerramos la Dale, sí, semana. ahí voy a estar. Sí, sí. Buenísimo. Perfecto, entonces, gracias Meli, Esteban, Jessy, que tengan una excelente semana. Recuerden seguir con los hábitos. Todos ahí estaban ahí, tenían algún hábito que tenían que mejorar. Entonces, esta semana estamos terminando el año. Ustedes diferenciense del 95% de la población que va a estar comiendo de más, tomando de más, con Mm. todos los vicios y las distracciones. Ustedes están aquí en el entorno para demostrar una vez más que son diferentes, no son ese 95%. Si están en ese 5%, trabajan en sus hábitos esta semana y nos vemos el viernes, ¿ok? Buenísimo, gracias. Genial, genial, que estén muy bien todos. Bye a todos, que estén Chao, bien. chao. Buena semana.